Muy buenas tardes, familia de Cristiano Brillante. Estamos listos para compartir la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas en esta tarde. ¿Por qué no me acompañas en una breve oración? Pero antes quisiera pedirte un favor. Tú puedes hacer algo muy importante para muchas vidas en este momento. Comparte esta palabra, colócala en tu muro, etiqueta a alguna persona, lanza esta palabra a través de las redes para que el mensaje de Jesús se propague. Necesitamos tanto de la palabra del Señor en estos días, en los días más fuertes, en los días más violentos, es cuando debemos de actuar. Vamos a orar, vamos a empezar con este programa. El Señor tiene una palabra muy importante para nosotros, así que acompáñame. Señor Jesús, gracias por esta preciosa tarde. Tú tienes el control de los minutos próximos, Señor. Yo te quiero colocar a ti, a tu Espíritu Santo en medio de este lugar, que seas tú, usando mi boca, usando mi vida, usando este espacio, Señor, usando ese espacio que cada uno le va a brindar a tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias porque nos tienes en este lugar, porque estamos listos para cumplir un propósito, y porque tú estás en medio de nosotros es porque ese propósito está vivo, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y quiero compartirte, estamos en la segunda parte del tema violencia. Y esta serie evidente ha sido de verdad espectacular como el Señor nos ha hablado a través de ella. Mira, es tan impactante la palabra del Señor que en realidad a nosotros nos ha dejado atónitos, ¿verdad? Tú puedes ver la prédica anterior, violencia, la primera parte, y cómo el Señor prepara nuestra vida, nuestro corazón para saber dónde estamos nosotros posicionados, ¿verdad? Y es básicamente sencillo quizás leer un versículo donde hemos venido hablando de esto no solo en este programa, en anteriores también, ¿verdad? En series anteriores, en prédicas anteriores, donde el que está parado sobre la roca, aunque vengan ríos, vientos a golpear con ímpetu, no se va a mover, ¿verdad? Y en la prédica anterior el Señor nos hablaba que aún la muerte de algún ser querido no puede tener el propósito que Dios tiene para tu vida. Y hablábamos de que tú que estás vivo debes de impactar, debes de hacer, debes de llegar a través de ese propósito del Señor. Nosotros como familia en estos últimos días, ¿verdad? Básicamente hemos tenido una pérdida irreparable. La vida de un primo mío, pues básicamente se apagó la luz de su vida en estos últimos días, ¿verdad? Y es impactante, es tremendo, pero es más impactante cómo el Señor prepara nuestros corazones, porque sabemos que para los que esperamos en Dios hay esperanza, ¿verdad? Él definitivamente está en un mejor lugar y está guardando ese día glorioso donde el Señor le levante. Y nosotros que estamos con vida de este lado debemos de saber que el propósito es más fuerte que nunca, es intenso. Esta palabra evidente, mira, yo estuve preguntándome, y en realidad cuando se desarrollaba esta serie yo decía, ¿por qué una sola palabra tan clara, tan directa de parte del Señor? Algo que no necesita mucha explicación, ¿verdad? Es evidente. Y en realidad nosotros vemos cómo esta atmósfera del Señor se está abriendo, y debemos de aprovechar muchísimo el tiempo, ¿verdad? No descuidar esto que el Señor nos ha dado, que es la vida. Es preciado cada minuto, cada hora de tu vida en el propósito que el Señor tiene para ti. Acompáñame a la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 11 verso 12. Acompáñame a la palabra del Señor. Dice la palabra: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo voy a repetir: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. En realidad, el tiempo de Dios para esta atmósfera ya se abrió. Y tanto la prédica anterior como esta prédica dejarán totalmente claro lo que el Señor quiere hacer en tu vida, contigo precisamente. No puedes
dar la vuelta y retroceder en este momento a lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Es algo muy importante, es algo determinante, es algo donde Él ya abrió el espacio, Él ya abrió el terreno, Él ya abrió la atmósfera donde tú debes caminar hacia lo evidente del Señor. Mira lo claro de Mateo 11:12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Básicamente lo que nos está diciendo acá la palabra es: el reino de Dios sigue caminando, el reino de Dios sigue actuando, el reino de Dios sigue su caminar. Y a la par del caminar del reino de Dios desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, a la par van los violentos, y los violentos son aquellos que lo arrebatan. El reino de los cielos sigue caminando, sigue su curso, sigue su trayectoria hasta el día glorioso de la venida del Señor Jesucristo por su pueblo. Pero el reino de los cielos sufre violencia. No es una sugerencia ser violento para el reino de los cielos. Es una misión. No es una sugerencia. La palabra no dice probablemente el reino de los cielos sufra violencia. No, el reino de los cielos sufre violencia. Es un hecho determinante. Y los violentos son aquellos que lo arrebatan. Es imposible otro resultado. Así funciona el reino de los cielos. Así funciona. Y es un tiempo de la evidencia del Señor donde en realidad todo es claro, todo es transparente, todo es único. Mira, tú no necesitas en un tiempo, cuando tú caminas en la evidencia del Señor, tú no necesitas venir y copiar de alguien más. Tú no necesitas venir y hablar como alguien más. Tú necesitas entrar en ese momento de la evidencia del Señor y todo comienza a suceder. La semana pasada revisábamos claramente cómo con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. ¡Wow! Impresionante. Pero tú no debes de ir buscando una figura como la de Pedro. Tú no debes de ir buscando una figura como la de Eliseo que hablábamos la semana pasada. Tú debes en realidad de decirle: Señor, yo quiero esa evidencia. Quiero tener una experiencia vívida contigo y original, única. Y el Señor lo va a hacer contigo. El Señor en su multiforme manera de comunicarse, de mostrarte, de dar la evidencia del reino de los cielos hacia tu vida, exige de parte tuya una cosa: la violencia en su reino. En realidad arrebatar ese reino del Señor y decir: Señor, aquí estoy presente, listo para ver la evidencia tuya. Y ahora vamos a ir al punto clave, porque es importantísimo el decir: bueno, es una atmósfera evidente y el Señor está presente en realidad, pero ¿cómo puedo yo definir cuándo puedo caminar en esa atmósfera? ¿Cuándo en realidad puedo arrebatar ese reino de los cielos que hoy sufre violencia? ¿Cómo puedo decir: estoy presente y estoy viviendo ese tiempo de la evidencia al Señor? Acompáñame a Mateo capítulo 14, verso 22 al 29. El Señor nos va a hablar de una manera tremenda a través de estos versículos. Mateo capítulo 14, verso 22 al 29. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él y llegaran al otro lado, mientras Él despedía a la gente. Verso 23. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba ahí él solo. Ok, hasta este momento la situación está así. El Señor estaba junto con sus discípulos y les dice: ¿saben qué? Vayan mar adentro. Yo voy a despedir a las personas. Debo despedir a la gente acá donde están. Y bueno, los discípulos van mar adentro, ¿verdad? Y entonces él va a un cerro y entra en oración delante del Señor y ya era noche, definitivamente estaba entrada la noche. En el verso 24 dice: mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, por supuesto por el tiempo que había pasado, ¿verdad? Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Mira qué importante es esta palabra. Normalmente esto va a suceder en tu vida. Yo no puedo prometerte en este momento de la evidencia del Señor que tu vida no va a tener el viento en contra. Es momento
de que comiencen a golpear las olas a tu barca. Es momento de que en realidad comiences a ver cómo la atmósfera cambiante del Señor te dice, o te subes a este momento de la evidencia que yo estoy armando, que yo estoy abriendo, o en realidad se va a poner feo. Aquí es donde los cristianos brillantes son los que toman ese protagonismo y esa violencia. Lo voy a repetir. El Señor te dice en esta tarde, estoy levantando un viento en contra, o te subes al momento de la evidencia de lo vívido, que quiero que estés ahí, que tú seas el protagonista, que tú seas esa persona que arrebate el reino de los cielos, o la vas a pasar feo. Definitivamente es así. Mira en el verso 25, dice, a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo. Es un fantasma. Wow. En realidad es ahí donde la fe cobra un valor importante. Los discípulos comienzan a decir, es un fantasma. Verso 27, pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Imagínense, ¿cómo puede ser este momento más complicado, más de duda, más estremecedor para ellos? Que no solamente alguien se acerca caminando sobre las aguas, es que en realidad, como para no morirse del miedo, ¿verdad? Y en realidad ellos dicen es un fantasma, y yo me imagino que para dónde correr, ¿verdad? Si está la barca únicamente ahí, hacia dónde ir, que colocarse una sábana encima de la cabeza, no sé, estaban quizás definitivamente muy temerosos en ese momento y pensaban que era un fantasma. Ahora, ese personaje que ellos piensan que está ahí, que es un fantasma, les habla y les dice, calma, soy yo, no tengan miedo. El Señor llega a tranquilizar, pero ojo, verso 28, entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Qué momento de la evidencia del Señor. Pero mira, aquí es donde quiero dejar claro tanto lo que te mencionaba en la prédica anterior de violencia como esta. Es el momento apropiado y se abre un momento preciso donde caminar por la evidencia del Señor es lo más seguro. Y tú vas a estar totalmente seguro de esa decisión y tú vas a estar totalmente firme en esa decisión, porque tú que estás viviendo en la plena presencia del Señor en ese momento, que le pides al Señor de todo corazón que Él muestre una evidencia en tu vida, que Él pueda hacer algo impactante en tu vida, que Él levante en ese momento o resuelva en ese momento aquello que no has podido resolver. Y el Señor se muestra evidente a sus discípulos. Pero Pedro le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti. Pero mira, no solamente es lo que Pedro le dice. Pedro da la palabra y le dice, Señor, si eres tú, que yo vaya hacia ti. Bueno, ¿y cuál es la respuesta siguiente, verdad? Porque la mente puede jugar en ese momento y si me dice que vaya. Y el Señor Jesús le dice, ven. El Señor le contesta en el verso 29, ven, dijo Jesús. Y entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. ¡Wow! Eso es el tiempo de la evidencia del Señor. Ese es el momento que abre todo lo sobrenatural en una vida. Yo no sé si tú estás viendo lo que está sucediendo en este momento o lo estás sintiendo. El Señor en realidad está mostrándose. Hay un poder sobrenatural en ese lugar. El agua se hace como de hielo cada vez que da una pisada Pedro en el agua. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo en realidad lo que sabemos que es tangible como el agua y es algo definitivamente donde te hundes, es algo donde en realidad no se puede caminar sobre ella, comienza y hace una transformación total en segundos? ¿Cómo el Señor Dios Todopoderoso te muestra que ese camino de la evidencia está y está abierto?
Pedro va hacia él y comienza a caminar en dirección a Jesús. ¡Wow! Yo no me imagino qué pensaron los otros discípulos, pero sí te puedo decir que Pedro vivió un momento sobrenatural de la evidencia del Señor. Y claro, aquí puedes decir tú, bueno, pero más adelante el versículo 30 habla de que viendo los vientos, Pedro se comenzó a hundir. Sí, pero el Señor mismo lo rescató. Escúchame, esta palabra es importante y es para alguien en esta tarde. Si en el momento que tú decides seguir la evidencia del Señor, piensas perder la vida, número 1, vale toda la pena. Número 2, si el Señor tiene un propósito contigo, no vas a morir ahí. Vemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, donde les dice el rey, bueno, cuando suene el tamboril, cuando suene la flauta, ustedes se van a arrodillar ante la estatua que yo he hecho. Y no va a haber ninguna otra decisión, lo van a hacer. Y enfrente de todo el pueblo, la presión a 1000 en ese momento. Todo el pueblo esperando que hicieran lo normal, contracorriente, las olas pegando contra Sadrach, Mesach y Abednego. Pero venía el momento de la evidencia del Señor, venía ese momento donde ellos vieron una atmósfera abrirse. No importaba cuánta gente estaba ahí, no importaba que ese fuera el rey humano, carnal y diabólico en ese momento, que estuviera frente a ellos. El momento de la evidencia de Dios iba a abrir paso en medio de todas esas personas y les iba a mostrar el camino correcto. Y el Señor marca algo importante en la vida de ellos tres y le dicen, sepas, oh rey, que aunque no vivamos, aunque muramos, aunque tú nos hagas lo que quieras hacernos, no nos arrodillaremos ante tu imagen, y si hay que perecer, vamos a perecer, pero sabemos que Dios nos salvará de ello, y si no lo hiciera, no vamos a adorar a esa estatua que has levantado. Ese momento de seguridad, quiero llevarte a esto, ese momento de seguridad, ese instante de seguridad es el que abre la evidencia del Señor. Ese momento que tuvo de lucidez espiritual, si lo quieres ver así, si te lo puedo explicar de esta manera. Ese momentito donde Pedro dice, wow, y si el Señor es, y si este es el momento donde se va a manifestar su gloria, Señor, permíteme que si eres tú, yo vaya a ti sobre las aguas. Wow, y el momento de la evidencia del Señor se presenta. Es impresionante cómo el Señor ha estado hablando en nuestras vidas de esta manera. Y yo sé que el Señor va a hacer algo importante con las personas a las que les está hablando a través de estos mensajes. Él tiene momentos de evidencia donde aquellas cosas que estaban retenidas vuelven a tus manos. Donde en aquel momento donde te habías levantado a creer y dijiste, es que hace 3 años, es que hace 4 años, el Señor dice, es el momento de la evidencia, es el momento que te estoy hablando, que debes actuar, que te debes mover, que debes ver que ya abrí el espacio y me voy a manifestar en ese lugar. Quiero que me acompañes a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 12. Vamos a ver algo impresionante y vas a ver cómo es ese momento claro donde debes de tomar una decisión, porque ya está abierto el panorama, ya está abierta la atmósfera donde Dios se vuelve evidente. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 12 al 16. Dice la palabra, ella le contestó, te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Escucha bien, mira, pausa aquí. Ella está hablando de lo natural, de lo que tiene, de lo que es, de lo que palpa, de lo que vive en ese momento. Y dice, y ahora estaba recogiendo un poco de leña para cocinarlo para mi hijo y para mí, comerlos, y después nos moriremos de hambre. Ya había un procedimiento en su mente humana, no había una apertura. Y aquí este versículo de verdad nos va a volar la tapa del cerebro, porque en realidad es el momento, señores, de que podamos tomar cartas en el asunto y decir, Señor, es tu momento evidente. Hoy más que nunca, hoy me ha quedado más claro que nunca
que es el momento donde yo debo tomar protagonismo, donde en realidad mi decisión sobre la evidencia que estoy divisando, sobre lo que tú estás mostrando tan claro, es momento de tomar una decisión. Mira, dice, estaba recogiendo un poco de leña para cocinarlo y dejarnos morir de hambre. Elías le respondió, no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho, pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela. Tráemela a mí primero y haz después para ti. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Pero mira, aquí hay una palabra del Señor, impresionante. Aquí hay dos momentos impresionantes sobre una atmósfera divina. No sé si tú lo estás viendo. La atmósfera divina del Señor, el plan ya había sido dado a su profeta. Vas a ir a Sarepta y te va a alimentar una viuda. Ahí vas a comer. La viuda le da una contracorriente, pero tremenda al profeta del Señor. Y le dice, no, yo no tengo nada más. Yo en realidad esto lo iba a preparar y estábamos listos para morirnos de hambre con mi hijo después de comerlo. Y Elías dice, Señor, en realidad, imagínate que Elías estuviera en un proceso natural, carnal, humano, lógico. Señor, ¿por qué en una casa donde ya no hay comida? Pero si tú me dijiste que me iban a alimentar y ella solo tiene una torta para su hijo y para ella, y se me hace tan difícil el poderles quitar el pan de su boca. No, pero Elías entendió que ese momento se había abierto. Y él dijo, Señor, aquí hay propósito. Señor, lo que me has dicho, aquí lo voy a ver cumplido. Pero escucha, no solamente es la palabra del profeta. El profeta da la palabra. El profeta no dice, voy a ir y voy a hacer la torta y vas a ver cómo Dios va a hacer que todo funcione. Hey, hay una participación que es tuya. Te lo voy a decir nuevamente, lo has estado escuchando en estos mensajes y es necesario que lo percibas nuevamente. Hay una participación que es tuya. Que yo te puedo decir acá, hey, cristianos brillantes, el Señor está siendo evidente a través de estos mensajes. Hey, a ti que te has alejado, regresa al Señor, que el Señor quiere hacer cosas contigo. Pero hay una participación que yo no puedo hacer. Hay una participación que tú debes hacer. La palabra del Señor está dada. Elías le habla a la viuda y le dice, hazlo, pero hazme a mí primero. Y el Señor ha dicho de esta manera que no va a escasear la harina ni el aceite hasta que Él haga llover sobre la tierra. Y hay un momento donde la viuda ve esa atmósfera divina donde el Señor está operando y dice, hey, aquí hay poder del Señor y voy a ser partícipe. Pero hay un momento donde te define o te desea definir el enemigo. Hey, vas a hacer lo incorrecto. Hey, ¿y si haces la torta y nada sucede? ¿Y si das el paso y nada sucede? ¿Y si tratas de hacer ese evento que querías hacer para que muchas personas conocieran y nadie llega? ¿Y si te querías levantar en el poder del Señor y en realidad te das cuenta que nuevamente has fallado? Ese es el momento donde te debes de lanzar. Yo no sé si lo percibes, en esta hora. La palabra está tan clara la palabra del Señor. Mira, es lo mismo que pasa con Jesús y Pedro. Pedro le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya hacia ti. Y cuando el Señor le dice, ven, es ahí donde está el preciso momento de, ¿y si me voy hacia el fondo de este lago, de este mar? ¿Y si ya no la cuento a partir de acá? Ese es el momento donde Dios opera. Déjame repetírtelo. Ese es el momento donde el Señor opera en tu vida, en la vida de los tuyos, en la vida de esa persona necesitada.
Tal vez tú estás diciendo, Señor, tú ya me diste una palabra o ya me diste una instrucción sobre esta vida que tengo una carga en el corazón. Hazlo. Hazlo, es el momento de hacerlo. ¿Qué otro momento evidente estás esperando? ¿Qué otra confirmación del Señor estás esperando? La viuda dice, voy a hacer esa torta porque aquí hay un momento evidente y si el Señor prometió estar conmigo y que no va a escasear el aceite, que no va a parar la harina de salir, yo le creo al Señor. Y ella en ese momento se da cuenta de ese milagro impresionante del Señor. Mira, no importa cómo esté el día. No, al Señor no le importa eso. Mario, pero estoy endeudado. El Señor no le importa eso. El Señor tiene 1000 maneras de sacarte de ahí. Pero al Señor sí le importa la fe que tienes en lo que Él dice. La fe en la que estás operando en este momento. Mario, pero el panorama no es el mejor. El Señor no está interesado en el panorama. Lo puede cambiar todo en un solo momento, en un solo instante. Y si hemos de morir, como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, moriremos. Pero sepas, oh rey, que no adoraremos. No nos postraremos ante la estatua que has levantado. Déjame orar por ti. Hay un momento impresionante y no quiero perder este momento de oración a tu lado. Ora después de mí. Señor bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que este momento es de valiente, Señor. Sé, Padre Santo, que las decisiones que tomó Pedro, las decisiones que tomó Sadrach, Mesach y Abednego, la decisión que tomó la viuda, Señor, fueron decisiones de valientes. Fueron decisiones que estaban en el hilo quizás de tomarse o no tomarse, pero fueron valientes y la tomaron hacia ti, Señor. Eligieron el camino correcto. Yo quiero hacer eso, Señor. Yo he escuchado tu palabra en esta tarde y creo, Señor, que tú vas a hacer cosas impresionantes porque has prometido en esta serie, has prometido, Señor, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que tienes preparadas para tus hijos, para los que te creen. Yo creo, Señor bendito, que así como colocaste, Señor bendito, un camino en el mar, un camino sólido en el mar, en esos pasos que Pedro colocó al bajar de la barca, así colocarás, Señor bendito, lo que yo necesito para hacer el trabajo que tú me has encomendado. Quizás has puesto una carga en mi corazón sobre ayudar a alguien y hoy no tengo el dinero. Señor, coloca tú, haz tú, Señor bendito, opera tú en esta evidencia. Quiero verte operando. Yo sé, Señor, que tú lo puedes hacer en mi vida, en mi familia. Con esa persona quizás que nunca pensé que fuera a llegar a tus pies, lo puedes hacer porque el Dios evidente está presente, está en casa. Señor, gracias por este mensaje. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por reconfortar nuestros corazones. Gracias porque creemos que hay esperanza, Señor. Y aún así, Señor bendito, la muerte misma quiera venir a tocar a nuestra puerta. Sabemos que en ti hay esperanza, esperanza eterna, Señor. Y tú abres las puertas, Señor, a las cosas buenas que tienes para nosotros. Señor, vamos a creer, vamos a seguir creyendo, Padre. Amén. Ahora déjame hacer una oración importantísima. No te despegues. Este momento, repite esta oración conmigo. Es breve, pero muy importante para tu vida. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias porque he conocido que a través de tu evidencia debo ser valiente. Hoy quiero ser valiente. Hoy quiero decirte, Jesús, entra en mi vida. Quiero pasar mi vida contigo. Quiero que tú entres en mi corazón, seas el rey de mi corazón. Señor, que tú te manifiestes, que tú te hagas evidente en mi vida, en mi familia, en mi entorno, en mi trabajo. Reconozco que soy pecador, que no lo merezco. Reconozco que he fallado. Pero yo sé que tú eres misericordioso. Diste tu vida en la cruz del Calvario y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Mora en mí, Jesús, a partir del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has hecho esta oración, bienvenido a un reino de poder. Bienvenido a un reino donde lo natural
y lo sobrenatural obedece al Dios Todopoderoso. Donde en realidad las cosas que estás por ver en tu vida, si lo puedes creer, si le crees a Él, serán impresionantes. Te recomiendo 2 cosas importantes. Número 1, busca una iglesia cercana. Es importante que tú puedas entrar en un lugar, servir y en realidad recibir de la palabra del Señor para cumplir tu misión. Tienes una misión en esta vida y la debes de cumplir. Y es entregar el mensaje del Señor, ir a ser discípulos a las naciones. Eso es lo que el Señor nos ha entregado, eso es lo que el Señor nos pide. Y número 2, importantísimo y de la mano con estar asistiendo a una iglesia es, ten una Biblia presente, algo cercano, donde vas a poder conocer más de este Dios todopoderoso, donde vas a poder conocer el corazón de Jesús de una manera cercana. Así que no te pierdas cada sábado Cristiano Brillante. Esta es nuestra misión. Esta es nuestra misión cada sábado, entregar palabra al Señor. Saber que estamos motivados porque en realidad la vida trae adversidades, dificultades, tristezas. Pero Él, que es el Dios Todopoderoso, nos guía. Y Él nos guía a una eternidad. Así que, señores y señoras, si el Señor así lo permite, si el Señor así lo permite, nos veremos el próximo sábado, 4 de la tarde, hora de Centroamérica. Un abrazo fuerte a todos. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de la transmisión de Cristiano Brillante. Este ministerio agradece tu sintonía y te invita a brillar con la luz de Jesús en la ciudad, en la comunidad donde te desarrolles. Te esperamos el próximo sábado, 4 de la tarde, hora de Centroamérica.